Presente, nadie, Telma, gracias. Buenos días, compañeros. Nosotros venimos a desarrollar el tema de Guerra y Paz de Robert Altman y principalmente nos vamos a centrar en el concepto en el que la repetición hace posible la cooperación. Yo soy Emanuel, ella es Yesenia y él es Barús. Pues voy a empezar con una cita del autor que dice que la guerra y otros conflictos son los principales causantes de la miseria humana. Pareciera que un tema tan sobresaliente como es la guerra o su análogo la paz estuviera poco relacionado con el pensamiento humano, incluso menos con la ciencia. Pensamos inmediatamente que son producto de la irracionalidad o que no están emparejados con nuestras decisiones. Pero, ¿cómo influye la teoría de juegos en este mecanismo? Recordemos que John Nash fue reconocido por sus aportes en la teoría de juegos por desarrollar el concepto de equilibrio de Nash, que es un método de solución en el que los jugadores eligen la estrategia que maximice sus ganancias conociendo las estrategias de los demás jugadores, de tal forma que no haya un incentivo para desviarse de su elección. Todo el tiempo estamos buscando obtener los mayores beneficios en las relaciones humanas. Buscamos obtener el mayor pedazo de un pastel, obtener el mayor beneficio económico en una relación de compra y venta, o incluso al realizar un favor, buscamos obtener el retorno. En resumen, si yo actúo de una manera y tú actúas de otra manera, algo sucede. Y eso que sucede es lo que impacta entre la decisión de ambos. En este caso, la guerra se presenta desde dos enfoques. Uno, que principalmente se encarga de estudiar su funcionamiento, y el segundo, que se encarga de resolver el conflicto y garantizar el acuerdo. Y en este punto es cuando sucede la pregunta, ¿la guerra es racional? Para ustedes, ¿qué es la racionalidad? ¿Alguno me puede dar alguna definición, por ejemplo? Ajá, que tenga sentido. ¿Hay otras? ¿Tú? Uh-huh. Que tenga un porqué. Tenga un porqué, un sustento. Pues bien, nosotros definimos a la racionalidad como que la conducta de una persona racional se actúa en función de lo mejor para sus intereses, dada su información. De esta forma decimos que la guerra sí es racional, pues es una interacción estratégica que muchas veces se decide inconscientemente o intuitivamente. En este punto, los juegos repetidos funcionan como una interacción a largo plazo, ya que como enunció Adam Smith, el padre de la economía, decía que los individuos, al actuar egoístamente, al buscar su máximo beneficio, actúan como conducidos por una mano invisible, que con esa forma les permite autorregular el mercado. Y de forma un poco interesante, esas estrategias son exitosas en la economía. La teoría de juegos revolucionó el estudio de la economía, pues en un mundo complejo en el que nos desarrollamos, en donde tenemos tantas opciones para elegir, es enormemente útil centrar nuestra atención a lo más importante. Pero no se trata solo de informar sobre las cosas que debemos elegir, sino sobre las cosas más importantes sobre las que vamos a decidir. En este punto, la economía se puede considerar como un juego donde los incentivos de los jugadores se desarrollan de formas complejas y producen resultados asombrosos, incluso contraintuitivos. Y en este caso, la economía se trata de incentivos. ¿Pero qué es un incentivo? Un incentivo es algo que induce a una persona, a un agente, a actuar de una manera determinada, ocasionada por un castigo o por una recompensa. En este caso, la guerra se desarrolla de una forma general, analizando los incentivos que conducen a ella o los incentivos que la evitan. Además, debemos de poner especial atención en el que cada elección de nosotros impacta de alguna manera en las decisiones de las demás personas. Por lo tanto, cada vez que tomamos una decisión, debemos de hacer un análisis sobre las implicaciones que tiene esto. Y un ejemplo muy importante en esto del hombre económico en la toma de decisiones de su racionalidad es un ejemplo que se dio en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Uno pudiera pensar que la forma más fácil de acabar con la guerra era desarmar a ambos países, mas sin embargo esto no fue así. Los 365 días del año, las 24 horas del día, estuvieron aviones circulando la periferia de ambas naciones con armas nucleares, por lo que el desarme habría llevado a la guerra. Este es un caso un poco atípico donde la conducta racional se presenta de una forma más específica para analizar la teoría de juegos en la toma de decisiones.
Bueno, y dado que aquí ya explicamos que vamos a tener un acercamiento a la guerra mucho más general, esto lo podemos modelar de diferentes formas. Por ejemplo, matemáticamente. Aquí les voy a exponer el juego H. Este juego H consta de dos jugadores. Uno es Rowena y el otro es Colin. Por su parte, Rowena debe decidir si va a ganar la misma cantidad de dinero que Colin. O, en otro aspecto, si ella gana 10 veces más que Colin y Colin va a ganar 10 veces menos que Rowena. No obstante, tenemos algo más, que Colin es el que va a decidir si acepta o rechaza esta. Pero en el caso de que esta persona rechace, los dos se quedan sin nada. Bueno, pues acá les muestro lo que es la matriz del juego. Aquí tenemos a dos jugadores, que es Rowena y el que es Colin. Acá tenemos las dos estrategias de Rowena, que es dividir equitativamente o por su parte dividir con avaricia. Por otra parte tenemos las estrategias de Colin, que es aceptar o rechazar dicha oferta y nuestras funciones de pago. Por lo tanto, cumplimos con los requerimientos para que esto sea considerado un juego. Ahora aquí es momento de preguntarnos, ¿qué pasa si se juega solo una vez? Pues es muy evidente que a Rowena le conviene quedarse con los 100 pesos, mientras que a Colin, pues entre 1 peso y 0 pesos, pues obviamente que le conviene quedarse con 1 peso. Entonces aquí, si se juega solo una vez, pues lo que se va a decidir es el equilibrio en estrategias puras. La siguiente. Pero aquí nos cuestionamos algo mucho mayor, y esto es, ¿qué pasa en el superjuego H infinito? Pues en primera instancia debemos definir qué es un superjuego. Un superjuego es cuando este juego es como el gran juego, que consiste de jugar una infinidad de veces este juego con los mismos jugadores y con las mismas estrategias de pago. Pero por otro lado, Rowena está muy feliz con su decisión en estrategias puras. Colin está muy enojado. Entonces aquí metemos un factor que es la amenaza de castigo. Y esta amenaza de castigo, ¿a qué nos induce? Pues que si Colin le dice a Rowena, yo te amenazo de que si tú me dejas solamente con 1 peso en tu primera decisión, pues yo infinitamente voy a decidir que los dos nos quedemos sin nada. No obstante, a la larga, Rowena se pone a pensar, bueno, pues si en una vez yo gano 100 pesos y Colin me va a castigar eternamente, pues solo voy a ganar 100 pesos. Entonces, aquí Rowena pensando dice, bueno, pero si yo soy cooperativa con Colin, pues a la larga, en 10 juegos sucesivos puedo juntar los 100 pesos y además puedo seguir ganando aún más 10 pesos infinitamente. Entonces aquí llegamos a un principio muy importante, y que es que la repetición hace la cooperación. Porque en los juegos infinitos, la decisión de que se divida equitativamente y que Colin acepte va a ser nuestro equilibrio. Pero antes de seguir, debemos detenernos a pensar, uy, eso está muy interesante, pero ¿en todos los casos pasa? Lamentablemente no, ya que aquí tenemos una salvedad. Y la salvedad es que nuestra tasa de descuento, que va a ser lo que tu dinero va a valer en un año, en los próximos años, en los que se siga jugando, no sea tan grande. ¿Y esto cómo lo podemos ejemplificar? Por ejemplo, hoy Rowena tiene los 100 pesos y cada chocolate vale 1 peso. Pues hoy Rowena está inmensamente feliz porque se va a comer sus 100 chocolates. No obstante, si la tasa de descuento es lo suficientemente grande, en un año los 100 pesos podrían valer solo 1 peso. Pero también, como el chocolate tuvo su tasa de descuento, pues en un año Rowena ya no podrá comprar ni siquiera un chocolate. Entonces, en ese preciso momento, a Rowena le conviene más tomar la decisión de tomarlo todo con avaricia y llevarse sus 100 chocolates, a que en un futuro, pues ni siquiera le alcance para ninguno. Por lo tanto, aquí la salvedad
es que las personas no deben de pensar más en el presente, sino que se deben incentivar que la decisión sea tomada en el futuro. En este caso, llegamos a lo que Robert Aumann enuncia como el teorema popular. El teorema popular es que los resultados cooperativos del juego, de una sola repetición, es el equilibrio del juego infinito, ¿no? Entonces, pues cuando se va a repetir, vamos a llegar a la estrategia de ir dividiendo de forma equitativa por parte de Rowena y por parte de Colin, de aceptar. Pero aquí nos deberíamos de preguntar, ¿no? Entonces llegamos a la estrategia equitativa y consentir. La pregunta es, otra pregunta que nos podríamos hacer, si Rowena dice, bueno, yo voy a elegir avariciosamente la primera vez, ¿a Colin realmente le conviene seguir y seguir y seguir castigando a Rowena infinitamente? O sea, ¿realmente ganar nada siempre es mejor que ganar uno? Y esa es otra pregunta que nos deberíamos de hacer. Y esto solo va a ser cierto, o sea, y entonces esta pregunta es, ¿realmente Colin va a rechazar siempre? ¿La amenaza siempre se cumple? Y nuestra pregunta esa va a ser, ¿siempre se cumple o no? Y aquí se define lo que se llama equilibrio perfecto. El equilibrio perfecto es una posición de equilibrio con una amenaza siempre que la amenaza sea factible, siempre que sea creíble. Si la amenaza no es creíble, pues entonces va a convenir actuar como en estrategias puras. Y la pregunta es, ¿realmente si existe un equilibrio perfecto en el juego que estamos haciendo? Lo que Aumann responde con el teorema popular perfecto, que es los resultados cooperativos de G coinciden en los resultados en clave del equilibrio perfecto de su superjuego. En pocas palabras, lo que significa ¿es creíble la amenaza, sí o no? Y la respuesta va a ser sí, sí es creíble, siempre. ¿Por qué? Porque si Colin no acepta su amenaza, Rowena también tiene una amenaza que está subyacente en el juego. Si Colin no castiga a Rowena, Rowena puede entonces castigar siempre a Colin siendo avariciosa. Entonces aquí ambas partes tienen una amenaza. Y eso lo estamos viendo constantemente, ¿no? Por ejemplo, si nos detiene un policía, en Estados Unidos, por ejemplo, donde nosotros no conocemos el sistema y nos sentimos vulnerados, pues la amenaza de nosotros intentar sobornar al policía, la amenaza es que nos van a meter a cárcel o una multa por intento de soborno. Y entonces nosotros no vamos a sobornar al policía porque tenemos una amenaza creíble. Si lo trasladamos a un país donde hay mucha corrupción, esa amenaza deja de ser creíble, por ejemplo. Y entonces se puede intentar sobornar al policía sin tener la mayor preocupación, ¿no? Porque la amenaza que hay tampoco es... Y aquí en este juego, pues tal vez nosotros nos sentimos vulnerables, pero hay una segunda amenaza que nosotros también estamos jugando. Si el policía acepta el soborno, nosotros lo podemos denunciar, ¿no? Entonces, por eso, estas dos amenazas es lo que mantiene que en países como donde el futuro es importante, se mantenga la no corrupción. Y en países donde está más presente la necesidad del presente, la corrupción empieza a aumentar, ¿no? Lo mismo pasó en la Guerra Fría, la amenaza ahí era la aniquilación total, ¿no? O sea, si la Unión Soviética o Estados Unidos atacaban, los otros amenazaban, tú me atacas, yo te voy a atacar otra vez. Y entonces era la aniquilación nuclear, y esas son por eso es como mantuvimos la paz, ¿no? Entonces, como resumen, si queremos, tal vez es imposible mantener la paz si la queremos ahorita. Pero si tenemos tiempo de esperar, la paz se puede detener ahorita porque la guerra la vamos a ir posponiendo y posponiendo y posponiendo. Entonces, por nuestra parte sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿De qué depende la amenaza creíble? ¿La tasa de interés? La amenaza es creíble dependiendo de la tasa de interés. La tasa de descuento. Pero
hay que tener en cuenta que la tasa de descuento no solo tiene que ser la objetiva, la que nos da, por ejemplo, ahorita tenemos una tasa de descuento de entre 3 y 4%, ¿no? Nuestra inflación. Hay una tasa de descuento subjetiva. Entonces, lo que se plantea es que la tasa de descuento subjetiva no sea mayor al 10% para que la amenaza sea creíble. Es la misma situación que que la estrategia de siempre estar castigando de calling, ya no se vuelve creíble si la tasa de descuento es mayor a 10%. Porque si hacemos como el cálculo de interés compuesto, el solo perder un 10% ahorita es lo mismo que lo que se va a perder si Colin sigue con su estrategia. O sea, el ir ganando 1, 1, 1, 1 y con su 10% vas a ganar 9 centavos y Robina 90 pesos, es lo mismo que el siempre estar aceptando 10, 10, 10, 10, va a ser la misma tasa de descuento. Entonces, si la tasa de descuento es mayor que 10%, ya no es creíble la amenaza de Colin, en este caso. ¿Alguna otra pregunta?